cada semana vamos a hacer el Insight de Verse, que esta vez se llama Una historia de Origin. Vamos allá. Origin Jumpworks. It's the first name of luxury in the Star Citizen universe, and with the newly revamped 300i that's currently flyable in Alpha 3.5, we know that folks have been waiting to see more about the series variants, as well as how they tie into the upcoming ship customization system ahead of the Origin Celebration event that's just around the corner. It's a really long sentence. Bueno, dice que es una gran frase la que ha dicho y ha comentado de que sabemos que Origin es la primera marca en cuanto a lujo en Star Citizen y que ha salido el recuerdo de la 300 y que muchos de los colegas están esperando a que salga más naves de la serie de la 300 con ese nuevo rework que le han hecho. Así que también han dicho que la nave parece que saldrá con algún evento relacionado con Origin que está a la vuelta de la esquina. Vamos a ello. Over the next few episodes, we'll look to explore some of these aspects ahead of their release, starting with this week's look at the 300 series variants themselves with our very own Chris Smith. The 300i is going to be the test bed for the customization system that we're rolling out soon. As far as the materials go, the smooth lines, I try to incorporate all that kind of stuff into the 300i, but still yet, keep the 300i spirit alive. And it's actually Dice que ha intentado hacer como el nuevo Origin, como más suave, más tal, pero sin perder todo lo que es el espíritu de Origin, lo ha incorporado a la nueva 300i. very exciting because the style guide for the Origin series has changed quite a bit. Even though a lot of people like the original 300i visually, I think practically it wasn't the best ship. A lot of other ships have overtaken it in that regard. Claro, comenta que a pesar de que sabe que es consciente de que a mucha gente le gustaba el anterior diseño de la nave, como que no era eficiente y que muchas de las naves que estaban saliendo de esa categoría como que la estaban dejando atrás un poco. I like the way it's sleeker now. I think it's more Origin than the other one was. It just fits in better now. Another thing is I think the interior's improved a lot. Ok, quietos todos. Ha dicho que ahora que es la nave más Origin, que han mejorado los interiores un montón. Y bueno, ahí estamos viendo la bahía de carga de la 315, vamos a ver qué nos cuenta. The fact that we can have different cargo units that we have, and we have different unit sizes for the different variances, I think is a big highlight. So I really Claro, comenta que el punto de que tengan diferentes variantes de carga para las diferentes naves que es un buen punto. wanted to make the interior feel bigger, more luxury. There was some community feedback I took into account as well. Some of the earlier shots, there were comments made and stuff like that. Some people were happy, some were not, which all informed my overall design language and sort of the ways I was going with it. Ok, está comentando de que gracias al feedback, bueno, que han incorporado cosas del feedback, otras que no, pero que en general el aporte que le ha dado la comunidad ha hecho que, gracias Harlow por ese Prime, ha hecho que también le afecte a la forma de trabajar en gran medida, ¿no? Ha incorporado muchas cosas de los backers. Adding a lot more options, and we finally get to add these kind of customization options that we've been wanting to do for a long time, like coloring, extra parts, racing parts, and you can intermix all these parts together, including all the colors that we have. So yeah, it's all very exciting. Ok. Nos comentan que vamos a poder modificar las partes de la nave mezclando todos los componentes que hay de carreras, o sea, todos los componentes de las otras naves como que se van a poder mezclar, así como los colores, que se van a poder mezclar entre ellos. La verdad es que la personalización mola la hostia. You can intermix all these parts together, including all the colors that we have. So yeah, it's all very exciting. It's going to give a lot of options to the player. A vehicle in the Star Citizen universe isn't just the paint and form you can see from the outside, or the amount of cargo and legroom found within. It's all that and the individualized components that will determine much of the performance character for any ship that you call your own. And members of our props team have been working to define that discriminate personality between ship components and their sub-items. And now we've got Joel to show us just a little bit about this process. Okay, nos comentan de que una nave no solo es la pintura que se ve por fuera o la carga que podemos ver dentro de la nave,
sino que también los componentes que tiene la propia nave, que ahora tienen personalización. Entonces nos van a hablar, entiendo, de los subobjetos de los propios componentes. Here we have a medium power plant. It's been opened up so you can see the interior and the sub-items within. Something that's quite important for us is that the interiors look and feel like these pieces of machinery that function rather than having these sort of empty boxes that hold. Ok, nos estaban enseñando una planta de potencia de tamaño medio y nos está comentando de que ahora, viendo el interior, puede sentir la funcionalidad, aparte de ver cómo es ahora, que simplemente parece una caja vacía. Sub-items. One of the functions of having an interior is so that you can replace and change about the sub-items within. So we have these mechanisms that open up and display the sub. Nos están enseñando que ahora podemos cambiar esos componentes y nos enseñan que ahora han diseñado este mecanismo para que el jugador pueda interactuar con esos componentes. Subcomponentes de los componentes. Sub-items in front of the player so you can pull them out and put new ones in. You'll see here from the inside the interior here that the sub-items are quite dense and complex in design, especially when compared to the exteriors. Another thing that's quite important to us is brand identity. So other than the obvious decals with logos on littered about, we want the forms to describe the manufacturer. So in this Aegis one, you've got a lot of flowing shapes, a lot of double chamfers, quite sophisticated. Nos está comentando de que ahora los objetos también se han fijado en el tema de las marcas, ¿no? Y de que, aparte de que podemos ver la complejidad de los objetos, que son mucho más complejos que lo que es la carcasa que los rodea, que tienen ese grado de complejidad, también se han fijado en que los objetos se asignen, o sea, tengan relación con las marcas, aparte de las calcomanías que tengan y demás, las formas, como esa doble cámara que tenía la planta de potencia de AX, que está aquí, que nos acaba de enseñar. Where in contrast you've got lightning power, where everything's a bit more utilitarian, there's more function over form sort of stuff. Claro, están comentándonos de que está comparando lo que sería la X con Lighting, que sería pues como más utilitario, más funcional por encima del aspecto, ¿no? Como en el caso de AX, que tiene ese toque militar. Going on. So what we've got here is, from an art standpoint, sub-items are finished, and we've got them all lined up here. We've got the manufacturers going along here, and aside each one you'll see a destroyed state. The idea is that... Okay, nos comentan que nos acaba de enseñar la lista de todos los componentes que tienen ya terminados, separados por fabricantes, y al lado de cada componente podemos ver su estado destruido, su estado estropeado, ¿no? De uso. Over time these become worn and eventually destroyed, hence why you need to replace them. So each one has its own broken variant. So, although the gameplay... Claro, nos está comentando de que los componentes con el tiempo se calentarán y se irán destruyendo, así que cada componente tiene su homónimo aquí, ¿no? De que está destruido. Still being worked on for this. We want the sub-items, the interiors and the ship items to look and feel believable when the player interacts with them, so that this really complements and supports the gameplay when it's ready to come through. Claro, quieren que los componentes den la sensación de que son reales, o sea, que es creíble lo que están haciendo. Y además, en la forma también de que el jugador pueda interactuar con ellos para que sea pues algo que se pueda añadir al futuro gameplay del juego. Each week, Inside Star Citizen is your look at the continuing development of the persistent universe, with a focus on this quarter's patch. But occasionally, when the stars align, we get to take a leap ahead and look at something that's a bit farther down the line. And that's exactly what I said in the first episode. Yeah, all right, well, it still applies. This week, we sat down with Oslem from the Environment Art team as she took us through her team's work developing the bioengineered plant life found on New Babbage, the upcoming first landing zone for the planet Microtech. Dice que en ocasiones nos pueden mostrar algo que va más allá en el desarrollo, que está muy por delante. Y en este caso nos van a enseñar el tema de las plantas de Babbage, de la ciudad de la primera, o sea, de la zona principal de aterrizaje de Microtech, y nos van a enseñar el trabajito que están haciendo allí con las plantas, el equipo de desarrollo de arte. So we are currently working on all the vegetation for Microtech, including some very unique plants that you can only find in New Babbage, which is the main landing zone of Microtech.
And since it's very cold on Microtech, the people built domes in the cities to provide a warm climate. And in those domes, scientists started to research on how it would be possible to genetically modify plants. Y nos está comentando de que aquí estamos viendo algunas de las plantas que solo vamos a poder ver en la zona de Nubabach, bueno, en la zona de Microtech en general, pero en Nubabach concretamente. Está diciendo que el clima allí es bastante frío y que la gente vive como en domos, por así decirlo, y que para poder tener una temperatura más cálida, y que en esos domos pues han puesto plantas y los científicos las han modificado genéticamente. And here you can see a few examples of those plants. And they tried to change the usual pattern you can find on the leaf. For example, here they added some carbon fiber. Está diciendo que han cambiado, hablando de supuestamente del lore de los científicos, que han cambiado cómo es el aspecto de una hoja, añadiendo por aquí unos patrones de fibra de carbono en esta hoja. Patterns, or they added some kind of fractal patterns. A la que han añadido en la anterior patrones fracturados. They also put the DNA of a vandul plant into a human flower. And Ok, en esta han puesto el ADN de un bandul en una flor humana y este es el resultado. this is the result of that. And this plant is one of the main attractions you can find in New Babbage. Dice que es una de las atracciones principales que vais a poder encontrar en New Babbage, esa planta, la bandul. This plant here is also interesting because they changed the growth pattern of the roots in order to make the plant much stronger so it could grow taller and the leaves could also be much larger. Vale, en este caso, en esta planta lo que han hecho ha sido cambiar lo que es el crecimiento de las raíces, el patrón del crecimiento, para que se desarrollen más y además así de esta manera pues también puede tener unas hojas más grandes de lo normal. Leaves could also be much larger than usually. They also invented a new laser technology to cut in those tiny fractal patterns into this banana leaf. Dice que han inventado una tecnología láser para fracturar esta planta de esta manera, en estos patrones, en esta planta de, o sea, en esta hoja de banano. And I'll just drop a human character so you can get a size Wow. comparison. Wow. Vale, dice que acaba de poner ahí un personaje humano para que veamos lo que es el tamaño, ¿no? La comparación de tamaño. Otro rollo. And you can see Malísima mala de un bandul, ¿no? De una planta bandul, si no he escuchado bien. A ver, dice que ha puesto el ADN de un bandul en una flor humana. ¿Ok? Pero bueno, lo llamamos la planta bandul, pero no es planta bandul. Es simplemente que tiene ese ADN. the plants are quite large thanks to the changes the scientists made in their DNA. You can check out all the plants I just showed you once we release Microtech. And there you can also find a much more detailed description to every single plant, so you have a bit more background story to them as well. Bueno, nos comenta que una vez estén las plantas en el juego, bueno, aparte que he dicho que tienen un tamaño bastante grande por sus modificaciones genéticas y demás, una vez estén en el juego, las plantas tendrán su descripción y tendrán como una historia detrás de cada planta que podemos leer o podemos mirar. So, what did we learn this week? We learned that the 300 series is looking to reclaim its spot atop the list of best-looking spaceships in the galaxy. For ship components, it really is what's inside that matters. And on Microtech, even the plants come with a manufacturer's warranty. Probably. To our subscribers, our thanks each week for making this show possible. And to every Star Citizen out there, we'll see you next week. Finalmente nos comenta que ahora, por ejemplo, la 300, pues que puede que sea una de las naves más bonitas que vamos a ver en el universo, que ha llegado hasta ese punto según Discolando, y que, bueno, que hemos visto pues un poquito cómo sería el tema de los sub-items dentro de los componentes y el tema de las plantas. Y gracias a los suscriptores por hacer este vídeo posible. Pues esto ha sido todo, chavales. Espero que lo hayáis disfrutado. Acordaros,
de que el último viernes de cada mes sorteo una nave entre los suscriptores del canal, una nave. Y nada, bueno, en este caso va a ser la moto de Tumbril, ya lo había dicho. Que estaros atentos el 31 los suscriptores porque tendré que contactar con alguno de vosotros. Y gracias por el apoyo siempre que me dais. Y eso es todo. Nos vemos mañana con el Star Citizen Live, que seguro que tienen cositas interesantes que enseñaros. Hasta luego.